¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues muy bien, encantado de estar contigo. Alegría Nuria. de verte. Claro, faltaría más, y yo de verte a ti. Hoy tenemos un invitado al que le teníamos muchas ganas y además yo creo que se merece este sentido homenaje, porque yo quiero que esta entrevista también sea un homenaje a un hombre, desde luego, que ha hecho tanto, como tantos otros españoles que ha hecho tanto, para que nosotros estemos hoy aquí. Sí, efectivamente, sí. Una generación que además no acaba de ser reconocida como tiene que serlo. Sí, efectivamente, además un gran amigo. Don Carlos Bustelo, bienvenido. Muchas gracias. Voy a explicar a la audiencia, voy a presentar con quién estamos hablando, por si acaso alguien no lo conoce. Bueno, sí. Carlos Bustelo fue político, o es político, porque no sé si en algún momento se deja de ser político, Sí, sí. ahora nos lo contará. A mitad de mi Funcionario vida. español, fue ministro de Industria y Energía entre 1979 y 1980, siendo presidente del gobierno Adolfo Suárez. También fue economista de la OCDE, también director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, también fue presidente del Instituto Nacional de Industria. Pero bueno, en lo que has dicho, lo único que puedo matizar un poco y agradecerte tan generosas palabras de inicio, es que yo he trabajado desde que hice las oposiciones de técnico comercial del Estado a los 24 años y tuve la suerte de ganarlas, nada más intentarlas, y ser durante unos años el técnico comercial del Estado más joven. Pero también he estado bastantes años en empresas. En empresas, Claro. sí. He sido un poco egoísta porque mi vida ha sido mucho más divertida que si hubiera seguido en las empresas, pero naturalmente mi patrimonio sería... Mis hijos han sido las víctimas de mi afición, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en el Ferrovial incipiente, cuyo presidente era pariente mío, estaba casado con una prima hermana a la que tenía mucho cariño, y entonces cuando vine de Washington acabé como secretario general de Ferrovial, pero luego de repente me dijeron que sí quería ser ministro, y ya dije que no, pero sí subsecretario, que era mi ministerio en el que había estado. Acepté porque, comentándolo con Rafael del Pino, que era un tío muy inteligente, que es el que montó Ferrovial de la nada, ¿no? En lo que se ha convertido. Y le dije, oye, que me dicen que si quiero ser subsecretario. Sí, hombre, eso es mucho más interesante que un tal, ¿no? Pues yo creo que ganaba 3 veces más en Ferrovial que de subsecretario en el Ministerio de Comercio, con lo cual lo que he sacrificado es a mis hijos, porque mis hijos hubieran tenido una muchísimo mejor juventud si hubiera seguido en la empresa, porque hubiera ganado muchísimo más dinero que de ministro y de presidente del INI, ¿no? Habla de Ferrovial, pero hemos visto a este gobierno demonizar a las empresas, y mira lo que ha pasado con Ferrovial, ¿no? Sí, pues son socialistas y comunistas que nunca quieren ellos protagonizar el desarrollo económico. Yo tengo dudas de con esta gentuza que gobierna ahora en España, si es ignorancia absoluta, o probablemente que siguen en la trayectoria de que siempre han tenido todos los gobiernos de izquierda y extrema izquierda, que creen que ellos tienen la receta de un crecimiento económico y justo y de justicia social, o son simplemente unos caraduras que no saben ni lo que es una empresa, desde luego no tienen ni idea de lo que es una empresa, que ha sido el gran invento desde el Renacimiento italiano, que ha permitido, sobre todo a partir del siglo XIX, este crecimiento económico impresionante que ha habido, ¿no? Yo no lo sé. Hombre, hay Sí, gente... entonces creen que cómo puede Ferrovial irse a Holanda sin que ellos digan algo. Sí, no participen. Es asombroso. Es asombroso. Es asombroso. Pues no saben lo que es una empresa. Tampoco quieren saberlo, es decir, Claro. una de las... Tú dices que hubieras tenido más dinero,
transmitido un legado más importante a tus hijos quedándote en la empresa privada, pero es que en el caso de los socialistas me parece que es al revés. Es decir, la forma de enriquecerse es precisamente pasando a trabajar para el Estado y como políticos. Yo me acuerdo el padre de una amiga mía del colegio, que era una persona muy importante, y seguramente tú la conocerías, el presidente o el director general de Telefónica, entonces, un hombre de UCD, que nos dijo una vez, como nosotros éramos un poco tendentes a la izquierda, no mucho, pero un poco, nos dijo, mirad, estos, refiriéndose a los socialistas, se pusieron a robar al día siguiente de llegar a la Moncloa. Y ese es el diagnóstico que nos hizo del Partido Socialista y del dirigente. Es decir, hay una larga línea de cleptomanía, o no sé cómo decirlo. Hombre, yo creo, tampoco estoy seguro de que la vida de la empresa es más aburrida. Yo he tenido suerte porque he estado metido sin querer, pues yo no tenía ninguna... Es curioso, quizá a mí me ha ayudado el no tener ninguna ambición. Yo no tenía ninguna ambición, pero siempre me han ido metiendo en todos los líos, ¿no? En el Ministerio de Comercio, cuando entré con 24 añitos, estaban ahí Fuentes Quintana, Ángel Rojo, Manolo Varela, Rafael Aguilar, los tíos más destacados de la administración, con el Ministerio de Hacienda, con Barrera de Irimo, en el Banco de España 3 o 4 tíos. Y ahí inmediatamente me recibieron y ahí fue donde me fueron metiendo en líos, ¿no? De repente nos dimos cuenta de que los organismos internacionales, en sus informes anuales sobre España, tenían bastante influencia sobre Franco y sus ministros, que la mayoría eran generales y almirantes. Pero lo del informe Spain, el librito pequeño de la OCDE, y entonces estos tíos que me habían recibido tan cariñosamente en el Ministerio de Comercio, decidieron que teníamos que tener a un tío metido dentro de la máquina de la OCDE para hacer los informes, influir en los informes de la OCDE, y naturalmente me metieron a mí en el lío, ¿no? En parte la generación tuya es en parte la generación que liberalizó la economía española, claro, eso es apabullante. Fíjate, cuando yo lo pienso ahora en mi vejez decrépita, me acuerdo de haber estado en el gobierno de la transición, haber hecho incluso el programa, que luego se lo apuntaron muchísima gente, pero que la hice con Mariano Rubio y Juan Antonio García Díez, el programa para los pactos de la Moncloa, que fue tremebundo, porque Franco se muere entre la crisis del 73 y la del 79, en que el petróleo pasó de $2 el barril a 42. Y entonces eso era un momento tremendo, ¿no? Lo de la economía era importante, ¿no? Yo me vi metido en ese lío, acepté ser secretario de Comercio, que es cuando más cosas he hecho, porque quien gobernaba de verdad era la comisión de subsecretarios. Ahora debe haber como 100 y pico subsecretarios en España, sin contar a los de las autonomías. Y allí, en aquella época éramos 12, me parece, ¿sí? Y nos reuníamos todas las semanas, un día antes que los ministros, y nos presidía Fernando Abril, personaje notable. Y la verdad es que gobernábamos, porque los ministros estaban con que si los societas querían meter la negociación colectiva en la Constitución, los ministros se ocupaban muy poco de gobernar, de la gestión, de gobernar, ¿no? Y como estábamos además en plena crisis del petróleo, pues la verdad es que era un puesto muy importante y que además me divertí bastante. ¿Se puede definir como liberal? Yo sí, yo era como todos hemos sido a los 18 años, éramos bastante gilipollas y bastante progresistas, porque lo que se bebía y se mamaba. Yo tenía 2 hermanos que han acabado, un hermano y una hermana que han acabado en la cárcel por estar apuntados al PSOE, y éramos todos un poco de izquierda, claro. Y además ser antifranquista era un poco... Es que, no sé, José María lo sabe mucho mejor que yo. Yo creo que siempre hemos dicho que desde el año 45, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue un desastre. Con el gagá Roosevelt que entusiasmado con Stalin en las reuniones aquellas que tenían, que Churchill se quedaba así en una esquina con el puro y tal.
le llamaba Joe, y le pareció que, en fin, que la Europa del Este pasara a manos de Stalin y de la Unión Soviética, que tampoco era muy importante. El Roosevelt, el adorado Roosevelt de la izquierda americana, que era increíble. Y entonces, pues todo lo que hemos mamado, bueno, incluido en la UCD, no era muy difícil descubrir que los azules, los que habían sido importantes en el franquismo y que son los que hacen de verdad, con generosidad, hacen la transición, descubrir que eran igual que los socialistas. O sea, Suárez, Rosón, hombre, les tenía yo mucho cariño. Fernando Abril estaba entusiasmado con Luis Corcuera, Alfonso Guerra. Todos estos tenían algo en común con los socialistas importantísimo, que es la desconfianza en la libertad del individuo y de las familias, ¿no? Y entonces coincidían en muchas cosas. Decían, hay que hacer un gobierno muy fuerte que llegue a todas partes, una constitución. La constitución empezó muy bien porque empezaron a escribirla expertos en constitucionalismo y en derecho, en el Estado de Derecho. Entonces tiene como 15, 20 artículos estupendos, además se nota que están mucho mejor escritos. Pero luego se abre la caja, sí, de que vienen todos, vienen los nacionalistas, los socialistas, que era lo de Gregorio Peces Barba, que allá pasaba la historia como un hombre sensato y buen jurista. Era un loco que coincidió conmigo en la Facultad de Derecho. Yo sé de 2 veces que de la reunión de la Comisión Constitucional era miembro. Se salió por 2 cosas, porque no se mencionaba. Yo creo que llegó incluso a sugerir que en la Constitución mencionáramos a UGT y comisiones obreras. Toma ya. Me parece que se dice sindicatos, no se atrevieron a decir sindicatos de clase, que es como les llaman, que de sindicatos no tienen nada, es un camelo absoluto. Y además yo lo digo ahora, pero también lo decía a los 40 años, cuando me venía a ver a Lini, Nicolás Redondo padre, ¿no? Pero la verdad es que fue una pena, pero era imposible. O sea, Franco se muere en el peor momento que se puede morir. Hubiera sido mucho mejor que hubiera vivido 5 años más, lo cual no quita que yo me llevara una gran alegría cuando se murió. Vamos, pensé que España iba a cambiar como efectivamente cambió, ¿no? Pero el año 75 es justo la década en que se está replanteando y reexaminando un poco todo lo heredado de la Segunda Guerra, del final de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente debió pasar un miedo con el avance de Hitler dominando Europa y Francia, en los Pirineos. Sale todo el mundo, si me permite la televisión, sale todo el mundo muy acojonado de ello. No era para menos. Claro, pero ese miedo se refleja, y además José María lo ha contado ya alguna vez, la gente quiere un gobierno muy fuerte, que te proteja, que te ampare, para que no vuelva a ocurrir lo que... Renuncia a su libertad por la seguridad. Sí, por la seguridad. Claro. Y entonces es el triunfo del socialismo. Hay también en el plano teórico el gran triunfo de Keynes sobre von Mises, ¿no? Que es el triunfo del estatalismo, intervencionismo, gasto público, que hay que ver que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial los gobiernos manejan así de media el 20% del PIB o así, ¿no? Y ahora Francia ha sido la primera que ha superado el 50%. Francia ha llegado a estar en el 54% con Mitterrand. Y nosotros vamos camino de batir el récord francés. Es decir, que tenemos la mitad del PIB anual en manos de Sánchez y su cuadrilla, ¿no? Al servicio de la política de la casta. Sí, claro. Es tal burrada tienen unos fondos que además luego eso se ha extendido a nivel local, ayuntamientos, autonomías. Es asombroso. Además se prueba porque cualquiera de ellos, cualquier politiquillo de nivel segundo o tercero, dice, no, le ha dado
50 millones de euros a uno para que plante remolacha en no sé dónde y tal. Manejan unas cantidades de nuestro dinero que es asombroso y además lo hemos aceptado, ¿no? Hemos aceptado que, ¿cómo es normal? ¿Cómo puedes aceptar que un buen profesional trabajando toda su vida y preparándose y hablando idiomas y pague el 50? Estamos, me parece que está en el 57, el marginal tope en estos momentos, Sí. 57%. Sí. O sea, nos estamos aproximando a la Suecia del 80 que de repente tuvo que echar para atrás porque Suecia se iba al garete, luego se ha ido al garete por otra cosa, pero... Tu papel en los organismos internacionales entonces fue el de impulsar a que los organismos internacionales contribuyeran a la liberalización de la economía española. Y ahora estamos en el punto completamente inverso, es decir, ahora los organismos internacionales, bueno, además de que son los únicos que hacen economía, política económica de verdad, porque son los únicos que hacen política. Alberto Recarte, nuestro amigo, siempre dice que ya los gobiernos no hacen política económica, se hace desde Bruselas o desde el Banco Central Europeo. Pero son los que también contribuyen a mantener este gigantesco monumento al estatalismo, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha evolucionado la cosa? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que los organismos internacionales se han deteriorado mucho. Los organismos internacionales son como administraciones públicas con muy poco control. Es decir, si las administraciones nacionales tienden también a deteriorarse y a crecer como el universo y a hacerlo todo cada vez peor, los organismos internacionales... Hombre, la OCDE en mi época era un servicio de estudios con buenos economistas, no pagaban demasiado, pero sí atraían gente, no pagabas impuestos, siempre ha sido eso muy agradable, aunque en aquella época los impuestos no eran lo que son ahora, pero estoy hablando de los años 60, ¿no? Pero sí, claro, yo participaba, mi gran jefe conocido y que luego ha escrito libros bastante, Cornelius Castoriadis, que escribió sobre la socialdemocracia griego, griego exiliado, yo creo, porque había salido de la Grecia de los coroneles. Y mi jefe más inmediato era otro griego también, un Gondikas, ¿no? Y hacíamos una vez al año informes. Nosotros llevábamos Portugal, España, Italia y Grecia. Y luego nos tocó, tuve yo que hacer un informe sobre Japón cuando entró Japón. Y cambió el nombre de OSCE a OECD, porque ya no era Europa, era la E de Europa, se cambió por la D de desarrollo, ¿no? Y no, la verdad es que funcionó bien, porque primero Castoriadis, que era el que mandaba de verdad en la OCDE de estudios, que era igual que el actor de cine ese Calborota que hacía de... Koyak. Sí, eso, sí. No me acuerdo el nombre del actor. Yo tampoco, me parece que nadie se acuerda. Conocía a los... tanto en la OCDE como luego cuando fui al fondo me di cuenta que la gente valiosa de esos dos organismos, que sobre todo tenían buenos economistas, era que admiraban mucho a mis compañeros mayores de la administración española. Tenían un prestigio enorme. Manuel Varela, que era secretario general técnico de Comercio, al que Ullastres se fiaba completamente de él. Había gente conocida y que respetaban mucho, ¿no? Entonces a mí me trataron muy bien porque consideraban que yo era el nexo entre toda esta gente que estaba cambiando España y que estaba consiguiendo que España creciera de una forma asombrosa. Ahora ha dicho que quiere acabar, que si es por usted, acabaría con todos los organismos internacionales. Sí, creo. Bueno, Naciones Unidas, desde luego, es un foco de corrupción brutal. Lo he conocido un poco y es increíble. Bueno, con deciros que van creando cosas, ¿no? Ahora han creado Naciones Unidas Mujeres. ¿Que sabéis quién lo preside? La expresidenta de Chile, que cuando perdió las elecciones... Bachelet, ¿no? Ah, Bachelet. Exacto, Bachelet. Cuando perdió las elecciones, cuando todavía no había caído, no se había derribado el muro, se fue a vivir a Alemania del Este, que decía que realmente era donde se sentía realizada, en la Alemania del Este de Honecker.
que era el que disparaba a los jóvenes cuando intentaban saltar el muro en Berlín, ¿no? Debe ser la única que hizo. Y además sus dos personas de confianza, a las que pagan con unos sueldos fantásticos, no pagan impuestos, son la Viviana Aido y la otra. Leire Pagín. Esa, Leire Pagín. La de la conexión planetaria entre Obama y Zapatero, ¿no? Yo no sé quién era peor, si Obama o Zapatero, fíjate, una vez que ya... Sí, yo tampoco, yo nunca lo he logrado determinar cuál era peor. Yo lo dije al principio, cuando llegó Obama al poder, dije, bueno, vais a ver, pero nadie me creía. Qué desastre ha sido, ¿no? Es verdad que viajó con Suárez en avión a visitar a Fidel Castro. Sí, qué vergüenza. Lo que pasa es que quedé muy bien, la verdad. ¿Por qué? Porque yo era subsecretario, no era ministro entonces, pero como me tenían mucho cariño, me llevaban. Iba Marcelino Oreja, que era un gran tipo, pero que no se metía en nada, y además en el avión se dormía siempre. Y en cambio el Suárez, que lo que le gustaba era el avión, iba lleno de periodistas. Tuve que jugar una hora al mus de pareja con Suárez contra Oneto y Pablo Sebastián, alguno de estos de aquella época, ¿no? Que me aburría muchísimo, pero la verdad es que ganamos. Eso a Suárez le puso de muy buen humor, ¿no? Sí, hablé con Suárez bastante, porque un ministro normalmente con el presidente del gobierno no habla, vamos, por lo menos yo, ministro de Industria, cuando le llevé al presidente de General Motors, cuando General Motors decidió venir aquí a montar su mayor fábrica en Europa, en Aragón, en Figueruelas. Entonces llevas, como además no hablaba inglés, pues hacías de intérprete y preparabas antes la visita del gran patrón de las empresas, ¿no? Y cuando hablas con ellos es en los viajes. Claro. Yo he viajado con Suárez a bastantes países y la verdad es que era un tipo admirable, porque no sabía prácticamente de nada, no hablaba ni una palabra. Por ejemplo, fui con él a Argelia, donde además luego estaba encantado porque vimos a los polisarios que hablaban un español fantástico. Lo que siempre me ha sorprendido es el español hablado por gente por ahí del desierto, al otro lado del canal de Panamá, en el Pacífico, salían unos tíos en unas canoas que se acercaban al barco en el que iba yo, en un velero, y que en una canoa vendían todo lo vendible en un español correctísimo. Eso es maravilloso. Pero negros totales. Eso es maravilloso. Que iban medio en pelotas, porque además hacían calor, iban en una barca de esas que es un tronco ahuecado y tal. Bueno, pues con los del Polisario también me pasó, ¿no? Claro, y los argelinos, en París también he estado con Suárez, ¿no? Siempre decían, oh, monsieur le président, soyez bienvenu. Pues me decía Adolfo, ¿qué dicen, qué dicen? Entonces, ¿cuál era la calidad principal de Adolfo Suárez? Pues tenía una capacidad de comunicación, de encanto. Por ejemplo, le he llevado a gente muy importante ahí a la Moncloa. Yo hacía de intérprete. Él no hacía más que sonreír y decir cosas en español y tal. Y al salir, pues el tío de General Motors o el de no sé qué, empresa bestias de estas de petróleo, me decían, enhorabuena, presidente, qué presidente de gobierno tienen ustedes, qué suerte. Que tío, se había metido en el bote, sin decir una palabra en inglés, al presidente de General Electric o de General Motors. Ese era su gran dote, ¿no? Y luego tenía, para las cosas dentro de España, tenía buen sentido, ¿no? Como buen franquista, eran muy partidarios como los católicos luego de los pobres cristianodemócratas estos, descubrieron la justicia social, o los de Franco también, justicia social, ¿no? Suárez era un tipo increíble, ¿no? Y yo todo el rato le estaba diciendo, Adolfo, es muchísimo más importante lo que ya has hecho. Que haber sido secretario general del movimiento, que era una chorrada, porque el movimiento no existía,
ni tú ibas ahí, te tenías que poner la chaquetilla. La obsesión de ellos, de todos ellos, era que Alfonso Guerra no le sacara en televisión con la chaquetilla blanca y la camisa azul. Hay una diferencia entre la obra social y la justicia social. Yo creo que la justicia social es uno de los peores inventos. Bueno, yo creo que es lo que se ha cargado la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica está en trance. Yo no sabía si iba a desaparecer antes la Iglesia Católica o Ciudadanos, pero ha desaparecido ya Ciudadanos, ¿no? Me parece. Eso bueno, parece, por no ahí, se sabe. La Iglesia Católica es increíble en España. Yo tengo una familia muy aficionada a ver catedrales, iglesias y arte. En el colegio estudiábamos mucho la diferencia entre el gótico y el románico y tal, ¿no? Y están vacías todas las iglesias y todas las mezquitas están así, que no caben y se llenan la plaza donde está la mezquita, donde hay 2000 mezquitas, dicen, en España o más, ¿no? Más debe haber. Hay más, ¿no? Sí. Están llenas, ¿no? Pues la Iglesia Católica no pasaba eso con ella antes de... Yo creo que fue el Concilio Vaticano II, que fue el año 62. 62, sí. Que descubrió... Es un papa que es santo ya, ¿no? El papa de la justicia social, ¿no? Y empezaron a decir la teología de la liberación en Hispanoamérica, que están los evangélicos estos, están arrollando. Arrasando, sí. El papa el Bergoglio, es papa porque creyeron que con un papa sudamericano pararían a los evangélicos y no les han parado, siguen creciendo como locos y la Iglesia Católica va poco a poco difuminándose. Y yo creo que empezó diciendo esas cosas que decían, de que Marx y Jesucristo tenían muchas cosas en común. Muchas cosas sí, eso era una cosa muy de la época. Sí. Pero el Ministerio de Industria, ¿qué recuerdas del Ministerio de Industria? ¿Cuál es tu principal...? Sí. La verdad es que tampoco de repente me lo dijeron, dije, joder, unos funcionarios magníficos, dirigidos por un tío que se llamaba Luis Magaña, y que murió joven porque fumaba más que Fernando Abril. Fernando Abril también murió del fumeque. Y había como 4 directores generales, un subsecretario, secretario de Estado que era Magaña, y que eran unos tíos fantásticos y estaban bastante desesperados con las 2 personas que me habían predecido, que me habían llevado por delante el ministerio, que eran Alberto Oliart y el que fue alcalde de Madrid, Rodríguez Sagún. Y los 2 tenían encima de su mesa todas las carpetas de las centrales nucleares y no quisieron ni tocarlas. No querían enterarse. En un país en el que teníamos una dependencia energética, un desastre energético total. Es verdad que hasta entonces no había habido mucho problema porque el petróleo estaba a $2 o $3 el barril. Y entonces me convencieron de que era un disparate, que en España hay uranio, en la provincia de Salamanca, uranio abundante, por lo visto no hemos ni siquiera hecho el agujero todavía, pero... Y luego, con acuerdos con Westinghouse y Siemens, y no sé si General Electric, había un conjunto de ingenieros nucleares de primer nivel, tíos respetados en el mundo entero y tal. Entonces, y luego éramos un país muy extenso para criterios europeos y poco poblado. Luego reuníamos todas las condiciones para hacer un desarrollo de la energía nuclear a fondo, ¿no? Claro. Y eso fue lo que quise yo poner en marcha con un plan energético que conseguí que se aprobara, aunque la mitad de UCD yo creo que eran antinucleares. Se apuntaban a lo que fuera, que sonara un poquito a progre. Yeah. Pues ahora todavía estamos peor con lo claro, nuclear. Bueno, con estos no saben ni lo que es la energía nuclear, bueno, ni la otra, ni nada. Yo creo que no se atreverán porque es un desastre, ¿no? Bueno, entonces aprobamos centrales nucleares como Valdecaballeros, la segunda de Extremadura, Trillo, y se puso en marcha y además la gente bastante animada y los constructores, porque una central nuclear es un pedazo de obra increíble, ¿no? Eran como ciudades del oeste, ¿no? Me contaron, voy a contar una cosa que es un poco frívola, pero no sé si era en Trillo o en Cofrentes,
Se monta ahí el tinglao, se va los agujeros. Como vale mucho dinero y todo lo que quieren hacer es que no dure muchos años por la oposición de la izquierda, que organizaba manifiestos contra la energía nuclear, entonces cuando llegan a un sitio que suele ser bastante aislado, lo único que se pide es que haya agua, porque las centrales nucleares lo único que necesitan es agua para refrigerar el por reactor. Eso tienen esas torres por donde sale un humo blanco limpísimo, vapor. Que no contamina nada, sí, agua en vapor, ¿no? Bueno, entonces se monta ahí un tinglao, que son como los pueblos del oeste, ¿no? Y entonces llega un cura, montan una iglesia, un bar, una casa de prostitución, llega de todo, ¿no? Bueno, llega la prosperidad. Sí, claro, bueno, están muy bien pagados. Hombre. Porque además como lo que se trata es de que no dure más de 3 años para tal. Y entonces las mujeres de los obreros, un poco desesperadas con lo que estaba pasando, fueron a ver al cura, que siempre llega un cura para aprovecharse del tinglao, y le dicen al cura que están muy preocupadas porque los maridos están cumpliendo el débito conyugal con mucho menos interés que era antes, ¿no? Y pensaban si eso tendría que ver con la radioactividad. Allí no había más que cemento y hormigón y agujeros. Pero como siempre se decía, que siempre aparecía alguien de un pueblo de al lado que decía que había aparecido con el brazo parado por culpa de la central nuclear. Y entonces el cura se fue a ver al director de la obra, que era un tío importante y que tenía una responsabilidad enorme, y le dijo, pero bueno, ¿es posible que ya la central esté influyendo en la vida sexual de los trabajadores y tal? Dijo, sí, que como tienen un buen sueldo, tú no sabes cómo chuta aquí la casa de prostitución nueva que hay. Y tal. Y eso fue, bueno, siempre tuve que defenderme de eso. Bueno, cuando actualicé Valdecaballeros, que por cierto no queda más que el estanque, y ahora querían cargarse el estanque, porque es lo último, porque Felipe González con la moratoria nuclear, que ha aceptado que es uno de sus grandes errores, paró Valdecaballeros. Sí. Y ahí está, y en Valdecaballeros pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando lo autoricé, pasa por ahí cerca el Guadiana, y había una señora que les dijo a los extremeños que con Valdecaballeros los tomates, siempre algo relacionado con la vida sexual. Los españoles, yo no sé qué les pasa con la vida sexual. Bueno, fíjate estos tíos que nos gobiernan, la que han montado con su vida sexual. Claro. Y tal, ¿no? La tipa esta, que era una especie de loca que abajo, por donde bajaba el río, dijo que el Guadiana bajaba contaminado por Valdecaballeros, que lo único que había era una cosa que yo había firmado en el Consejo de Ministros y que habían empezado a acumular el agua para tenerla ya que les venía muy bien para regar y para todo. Yeah. Bueno, y dijo que los tomates regados con el agua de Guadalajara iba a afectar a la sexualidad de los extremeños. Pues bajó el consumo de tomates, bajó un disparate. O sea, Madre mía. Que es que este es un país desde luego. Qué supersticiones, ¿no? Y entonces el Ministerio de Industria me sorprendió lo buenos que eran los tíos, honrados, competentes, con no mucho sueldo, pero que estaban convencidos de que estaban cumpliendo un papel importante. Negociamos, me ayudaron a negociar con General Motors para que viniera a España. Fue uno de nuestros grandes éxitos. Competíamos con Austria y Francia. General Motors había decidido hacer una gran fábrica de automóviles en Europa, que no tenía. Había comprado Opel era filial de General Motors. Y entonces al final, después estuvimos 8 meses. Al final de repente me llamó el chairman y me dijo que hemos elegido España sobre Austria y Francia. Y tal. ¡Oh, qué maravilla! Me quedé encantado, ¿no? Y fui al Consejo de Ministros diciendo, bueno, al metro, y lo más importante del Consejo de Ministros era un aperitivo que había en la propia Moncloa, en la entrada. Bueno, había un salón muy grande, lleno de cosas de pique-pique, vino, cerveza y tal. Entonces al metro le dije, oye, que hoy vengo
con una buena noticia, prepara un buen aperitivo y si tienes champán, ponlo a enfriar. Tal. Entonces entré en el Consejo de Ministros. Yo creo que Suárez ya sabía algo porque le había llamado. Y les dije a los compañeros del Consejo, dice, la General Motors ha comunicado hoy oficialmente que su decisión es para venir a España, ¿no? Y entonces Fernando Abril, que era el que yo quería y por el que me fui del gobierno, me dice, oh, eso es tremendo, la General Motors. ¿Lo has consultado, lo has comentado con UGT y comisiones obreras? Entonces se me cayeron los bajos del sombrero. Dije, pero ¿será posible? Y ya no quise hablar más ni explicar nada. Y ahí empezó un poco mi run de que cuando pudiera me iría. Yeah. No sé qué piensa de Javier Milei, porque yo creo que por primera vez las ideas del liberalismo toman tierra. Un tipo notable. Y además yo creo que lo va a conseguir, porque en el fondo estos esfuerzos de liberación y de, bueno, fíjate, 80 años de peronismo, qué horror, uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Siempre fallan porque al final el político que está intentando hacerlo, o los políticos o el gobierno que está intentando hacerlo, al final se rinde. Y yo creo que Milei no se va a rendir. Creo que Milei va a aguantar. Argentina es un país muy rico. Es tremendo con los problemas que... Yo he hablado con su vicepresidenta, que además es una señora muy guapa. Victoria. Y yo creo que van a aguantar y yo creo que van a tener éxitos. Sí, porque en el fondo el peronismo, sí, como pasará en España con el sanchismo, que ahora parece sanchismo y su banda que le secundan, ¿no? Se desinflará como cuando no tengan el poder y no tengan los 500.000 millones de euros del presupuesto anuales. Yo creo que se deshinchará como un globo pinchado, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta, no? Que las ideas del liberalismo en general, porque claro, tenemos una tendencia como condición humana a pegarnos un tiro en el pie constantemente con cosas que sabemos que no funcionan y nos perjudican. Sí, claro, Nuria, claro que tienes toda la razón. Pero tú imagínate que estos gobiernos que tenían, pues deberían tener 50.000 millones de euros, y ahora tienen 500.000 millones anuales, al final, me parece que José María también lo ha escrito ahí, el gobierno consiste en que los diferentes grupos de presión, les llames lobbies o lo que sea, o sindicatos o COEs y tal, están sobre el gobierno y sobre esa cantidad ingente de financiación para sacarlo. Entonces esa es la lucha. Entonces llegan unos tíos que dicen se acabó, hay que bajar estos 500.000 millones, hay que bajarlos a 200.000, porque 300.000 se están dedicando a tonterías y tal. Entonces claro, eso es un follón Sí, no, y que la gente ahora grite claro, no hay pasta es un gran mérito, desde luego. Y entonces ese es el lío, ¿no? Sí. El caso es que cuando las sociedades como la española, en cuanto se liberaliza un poco, lo aprovechan muy bien. Claro. Lo aprovechan muy bien, es una constante en la historia española. Hombre, el éxito aunque sea poquito, ¿no? Pero ese poquito los españoles lo saben aprovechar, pero claro, es que la oportunidad no se les suele dar. Lo que pasa es que tampoco se ha contado mucho en España. El éxito del plan que se llamaba de estabilización, claro, para que Franco y sus almirantes no se cabrearan, pero se llamaba de estabilización y liberalización. Y porque en realidad era lo que nos propusimos, se propusieron, porque yo entré en el 61, que ya estaba en marcha, era liberalizar y suprimir y quitar. Y la verdad es que fue impresionante, porque hubo un año malo, que fue el 60, que como habían bajado subvenciones y tal, y el 61 de repente empezó ya tal, empezaron a volver incluso emigrantes, en el 63, 64. Yo estaba en París, estaba lleno de españoles y portugueses en París, que estaban, pero la mayoría volvieron, ¿eh? Claro. Luego al final, después de muchos años, volvimos los dos a
a la política. A las listas del A Senado. las listas del Senado de Vox. Yo he vuelto poco, ¿eh? No, yo también. No, José María igual. Yo también, pero Tampoco- bueno, Se asomó y el caso ya. es que nos asomamos, ¿no? Tampoco han tirado mucho de nosotros, ¿no? A mí el que más me consultaba era Iván, pero simplemente porque es hijo de Carlos, que fue vicepresidente del INI conmigo y era compañero como técnico comercial del Estado. Y Iván en realidad aprendió a esquiar en parte conmigo en el Valle de Arán, ¿no? Pero no, también he tenido buena relación como tú con Abascal. Abascal, Santiago Abascal. He comido con él hace poco, antes de todo este lío, y no tienen mucho interés en que les asesoremos ni les... Porque como además les leemos un poco la cartilla, bueno, yo como no tengo ningún interés en nada, le digo que están haciéndolo bastante mal y que van de derrota en derrota y hasta la derrota final. Y entonces, ¿qué pasa? Que no te llaman, ya no te invitan más a comer, te pelmazo. El viejo este que viene aquí a leerme la cartilla, ¿no? Que me parece un tipo notable, el Santi Abascal, ¿eh? Está mucho mejor de cerca, tiene un poco como Suárez, tiene un poco el charme, el encanto personal y que debería utilizarlo más. Sí. Debería cambiarse de sastre, adelgazar un poco, dejarse la barba a la mínima expresión, porque si no, yo creo que no van a mejorar, ¿eh? Claro, es que si le dice esas cosas no le invita a comer. Claro. Dice, ya se acabó. Ya se acabó. Le decía yo para acabar, ¿qué libro le ha marcado más? Bueno, aparte de los de José María Marco, porque el de Muy Giner, bien. A mí también. Mi familia materna, la del ministro de la Primera República, eran de la institución Escuela y Giner, y todos estos eran casi nombres familiares míos, ¿no? Y el libro de José María Marco me impresionó mucho, porque es un libro tremendo, de un trabajo tuyo, me parece fantástico. Me lo pasé muy bien. Y un poco lo de echar luz sobre algo tan complejo y sobre el que se ha dicho tantas tonterías como la institución libre de enseñanza, me impresionó mucho. Pero eso fue hace ya tiempo. Sí. Ahora me ha impresionado bastante, bueno, el último que estaba leyendo, que lo he comentado antes, Guillermo Cortázar, lo de el verano del 36, antes de que entrara Mola en el País Vasco, cómo mataron. Como yo estaba medio emparentado a través de Víctor Pradera, que se casó con la cuñada de mi hermano, bueno, con los Pradera, cómo mataron a los Pradera, cómo mataron a la gente. Cuenta cosas, además ha trabajado como un loco, porque se ha ido al fondo de la cosa, ha hablado con la gente que todavía recordaba a su familia y tal. Empieza como ejemplo, ¿cómo no nos va a impresionar? Era septiembre, debía ser septiembre del 36, porque luego eso duró hasta, no sé cuándo entra Mola, en enero del 37 o así. Hay un zaragozano que lo que más le gusta es irse en el verano a San Sebastián y tiene incluso un sitio donde el tío pesca. Y de repente, como funcionaba todo en aquellos años en que habían repartido armas a todos los milicianos, hay un no sé si es una tía o un tío, que dice, ese tío está ahí, no está pescando, en realidad está haciendo señales a la flota franquista, que es verdad que había unos barcos dando vueltas ahí en el Cantábrico y que al final entran. Bueno, pues lo detienen y se lo cargan. El tío que está pescando, el pobre, a ver si pesca una lubina en la esquina esa, dice, no, yo le he visto que con la caña hacía como señales a la flota franquista. Bueno, como ese matan... ¿A cuántos? Tremendos. ¿A cuántos? Claro, la idea de Guillermo es que matan tanta gente como el Madrid de las checas, ¿no? En proporción a la población, ¿no? Y ese libro me ha impresionado. Quizá de libros serios, lo que pasa es que luego me olvido, ¿no? El de Roberto Villa. El del año 17, que coincide con algunas de las cosas que cuentas tú. Una de las frases mejores de José María es cuando dice que la leyenda... en la leyenda negra todo es bastante, porque hay grandes
discusiones, ¿no? Grandes libros, que dicen, no, la leyenda negra empezó en Holanda, no, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y José María dice, nada comparado a la generación del 98. Sí, es lo peor. Que yo también. Pero mucho peor que la leyenda negra, vamos. Me has contagiado la obsesión, sí, sin duda, ¿no? Con estos tíos. Y entonces, el libro de Roberto Villa, sí, el de la gran huelga nacional política hecha por UGT, los anarquistas. Exacto, anarquistas y luego los catalanes. Me parece que el subtítulo tiene algo así como el Soviet catalán o algo así, ¿no? Sí, sí. Ese libro me ha impresionado mucho porque es un poco la idea que tenía yo ya, que también Marco me había metido por ahí, de que la restauración, la España de la restauración de la que hoy nos hemos reído tanto y tal, primero la izquierda se cargó a 4 presidentes de gobierno, ¿no? Eso es. Empezaron a finales del 19 y en el 21 se cargaron al último, ¿no? Sí, pero era una España que funcionaba bastante bien y la economía, las cifras económicas son bastante buenas. Y en el Banco de España, donde estuve unos años de consejero y tal, todavía había algo del oro que se había acumulado en esos años brillantes. Nos lo habían mandado se lo habían mandado a Stalin, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que me impresionó mucho un libro muy serio. Sí. La gente trabaja una barbaridad, ¿eh? Desde luego. Sí, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, he hablado demasiado, ¿no? No. Precisamente te hemos traído para que hablar. Te hemos traído para escucharte. Muchas gracias, Carlos. Un poco confuso, se me va mezclando todo. Gracias, José María. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ¿no? Que habéis tenido la paciencia de oír mis rollos, ¿no? Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Un programa, desde luego, para enmarcar.